Ser podcast. Desplazamos ahora miles de kilómetros a Ecuador, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Este país se enfrenta a una crisis de seguridad muy grave debido al aumento del crimen organizado. El final de la presidencia de Rafael Correa, una etapa próspera en su inicio, dejó al final el país sumido en una crisis institucional que los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso no supieron enfrentar. Hay una erosión institucional que lo ha impregnado todo y se ha cronificado con el actual gobierno de Daniel Noboa, ¿no, Marc? Sí, Javier, Ecuador vive una crisis profunda que no viene de nuevo, como dices, y que se explica de manera impactante y trágica en un documental que recomiendo y que acabo de ver, titulado Ecuador, las sombras del miedo. La crisis inmediata viene de hace unos pocos años, cuando de una manera brutal y en muy poco tiempo la violencia ligada al narcotráfico, al crimen organizado, a las pandillas, Ecuador se convierte en uno de los países más violentos de América Latina. Aquí vales menos que una bala, es una cita de uno de los protagonistas de este documental, con el que hablaremos dentro de un minuto. El aumento de la violencia se explica sobre todo por esa internacionalización de las redes criminales, la presión contra las bandas en los países vecinos ha hecho que buscaran vías alternativas. Ecuador ha pasado de ser territorio de tránsito a centro de producción y distribución de coca. Esto es importante. Sí, así es. Y esto coincide de un lado con esta violencia desatada y del otro con el gobierno de Daniel Noboa, que lo acaban de reelegir. Es un político que ha aplicado políticas de represión muy dura contra el crimen y cuyo gobierno afronta acusaciones graves de abusos y violaciones de derechos humanos. Hay casos verdaderamente espantosos, como la desaparición de 4 niños de entre 11 y 15 años el pasado diciembre. Hay imágenes grabadas en vídeo que muestran a soldados metiendo a la fuerza a 2 de estos niños en un camión. Y ahora Ecuador vive desde hace unas semanas una ola de protestas que se originaron en la subida del precio del diésel, una ola de protestas de violencia y también de represión. Noboa es un político particular, es el heredero de un imperio empresarial de la banana en Ecuador, es un multimillonario cercano a Donald Trump y se dice que quiere emular a Nayib Bukele, del que hablábamos hace unos días, el dictador cool, el dictador guay, como le llaman, de El Salvador, que se jacta de haber acabado con la violencia gracias a una política que desprecia absolutamente los derechos humanos. Ecuador podría parecer un país pequeño, lejano, exótico, aunque no tanto, bueno, tiene 18 millones de habitantes, pero visto desde lejos, desde Europa, a mí Ecuador me parece un laboratorio de muchas cosas que están ocurriendo en el continente americano. Conversamos con esa persona que conoce muy de cerca la violencia. Le conocen como el cura pandillero. Es el padre José Antonio Maeso. Nos atiende desde Quito. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos y con todas. Un gusto poderles saludar desde aquí. Y realmente es triste oír esa definición de Ecuador, pero creo que es muy real. Y creo que la realidad supera con creces incluso lo que ustedes están diciendo en estos momentos, ¿no? Pero Marc hablaba de cómo se ve Ecuador desde lejos, pero ¿cómo se ve desde cerca, José Antonio? Bueno, desde cerca primero tenemos una crisis multifactorial, crisis económica, crisis de valores, crisis social, crisis también política y bueno, con una gran polarización. Yo creo que las políticas que estamos teniendo en toda Latinoamérica y especialmente aquí, como dicen ustedes, parece una especie de laboratorio en el cual se está buscando la polarización y el enfrentamiento. O sea, no hay ninguna voluntad de diálogo, no hay ninguna voluntad de reconciliación social como hubo en otras ocasiones, sino que ahora es el mítico, ese mito de crear un bueno, que es el Estado, un malo, que son los adversarios, los otros, y en los otros ahora son los indígenas, antes los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, y a través de ejercer violencia de forma desmesurada, y una violencia que no tiene ningún sentido, que incluso está llevando a muertes, incluso está también desestabilizando las propias fuerzas del Estado, querer solucionar un problema que no tiene solución por la violencia, sino a través del diálogo, a través de restablecer redes sociales y con un riesgo
Antes estábamos asediados por las GDO, que aquí decimos los grupos delincuenciales organizados, pero ahora también estamos asediados por las fuerzas del orden. Y como se dice en el documental, ¿dónde están los límites? ¿No se estará convirtiendo también el Estado, en vez de ser protector y garante de derechos, en aquel que está vulnerando todos los derechos, especialmente de las comunidades más vulnerables, racializando un poco? Antes fue con las poblaciones afro en Esmeraldas, ahora es con los indígenas en la sierra. Una situación muy, muy compleja y que tiene pues visos de poco interés para que se solucione. Sí, buenos días, José Antonio. Soy Marc desde Berlín. ¿Cómo se explica esta explosión de violencia que en el documental que usted, se puede decir, en parte protagoniza, se ve muy bien que primero es una violencia desatada y bestial de las pandillas, y luego esta represión del Estado? ¿Cómo se explica que en unos pocos años en realidad haya habido esta explosión violenta en Ecuador? Pero yo creo que no es pocos años, ¿no? Si se hace un estudio un poco serio de la violencia en Ecuador, viene desde los años 80. Pero todo viene, yo creo que esto no es porque sí. De aquí yo creo que no hay que echar la culpa, sino es una responsabilidad compartida de los políticos que hemos tenido, en los cuales se han ocupado muy poco de restablecer el tejido social, se han ocupado muy poco de buscar una justicia social, sobre todo en las zonas más empobrecidas, y estas han sido el caldo de cultivo para que las grandes bandas delincuenciales, ante la ausencia del Estado, ellos se han convertido en un Estado paralelo que dominan grandes zonas y grandes partes. Junto a eso, una cooptación tanto de políticos como de fuerzas de seguridad por parte de las mafias, con lo cual la corrupción es algo que está muy presente y en el fondo es lo que ha permeado toda la sociedad y está haciendo que la violencia crezca exponencialmente y que en estos momentos uno mismo no sabe un poco dónde está y dónde meter mano, porque de momento solo se pueden hacer paliativos, porque mientras no haya políticas de Estado que no sean securitistas, sino políticas de Estado que vayan por el restablecimiento de los derechos sociales, económicos, por la búsqueda de aquellos sectores que están empobrecidos, que tengan acceso a oportunidades de estudio, de trabajo, de salud, pues yo creo que va a ser bastante complicado. Antes hacía Marc la comparación de Noboa con Bukele, y Bukele, si de algo presume, es de sus cárceles, y las cárceles, como todos hemos visto, son más campos de concentración que prisiones convencionales, ¿no? Y en Ecuador, ahora también, se han muerto 30 personas en menos de 3 días, en 2 cárceles del país, se construyen nuevas cárceles, es combatir la violencia con extrema violencia. Tú supongo que vives la violencia en el día a día, desde que pisas la calle, ¿no? Pues en Esmeraldas, hace un par de semanas, 25 muertos en una masacre carcelaria. Hay muertos con armamento militar. ¿Cómo les llegó a los presos ese armamento militar? Es un misterio, ¿no? Las torturas son a diario. Hace poco pudimos ya con la televisión ecuatoriana visibilizar cómo los propios militares torturan y maltratan a los PPL, a las personas privadas de libertad. Ha habido una denuncia, pero claro, aquí ni los extranjeros podemos alzar la voz, ni podemos denunciar porque dicen que nos metemos en política. Pero hay un momento en que ya uno la indignación le lleva a elevar la voz, ¿no? Porque estamos hablando de muertes invisibilizadas, y todas las muertes valen. A eso juntamos que muchas de las personas que están en la cárcel son lo que llamamos civiles. No pertenecen a ninguna banda, sino que son también personas que cometieron un error y que a veces no han tenido cómo comprar la justicia y están presos, en una situación de vulnerabilidad extrema. Y claro, la violencia de las cárceles es muy, muy grande. Ha habido un asedio muy grande, tienen mala alimentación, pocas medicinas, poco acceso. Tenemos las organizaciones a la cárcel, de vez en cuando a mí me prohíben la entrada, sobre todo cuando hay alguna denuncia, porque tampoco se quiere testigos de lo que está ocurriendo. De hecho, yo creo que el documental que se ha hecho pretende ser una denuncia de un silencio. Y los silencios aquí son cómplices. No creo que haya que tomar partido político, pero sí que hay que tomar opciones por los derechos, por la vulneración. Porque empezaron con los barrios y las cárceles. Han seguido con los indígenas. El siguiente paso va a ser la represión del pueblo. Porque en un caso de las cárceles no se hizo nada. En el caso del pueblo hay mucho silencio. Yo creo que es como un laboratorio que están presionando hasta ver hasta dónde se puede. Y si recordamos la historia de grandes dictaduras,
han ido poco a poco, de una forma muy inteligente, abordando a la sociedad y acaparando esos sectores que son de los más vulnerables a aquellos que tienen más poder. Y claro, la sociedad en general, por querer buscar una falsa paz, a veces justifica todo y a veces calla, pero no nos damos cuenta de que esto va avanzando y que cada vez esta violencia estructural del Estado nos queda más cerca. Y va a llegar un momento en que por una supuesta paz, por una supuesta tranquilidad, hay gente que está dispuesto a perderlo todo. Y yo creo que es el gran engaño y la gran mentira. Si todo eso lo alimentas con miedo, con represión, hace unos días disparando como que estuviéramos en guerra contra una montaña porque hay minería ilegal. Era una imagen de guerra, tanques, militares. O sea, hay una sensación como Bukele, como dicen ustedes, del miedo. Incluso enseguida se va a inaugurar una cárcel nueva, que ha hecho el presidente, quiere abrir otra, y lo pone como la gran solución. Y son parches que se ponen, yo creo que dentro de una política muy bien pensada, que lo que hacen es un sometimiento por el miedo de la población y un callar a la población a través de eso, de las sombras del miedo. ¿Está funcionando la estrategia del presidente Noboa de ley y orden para atajar la violencia? ¿Hay una parte de la sociedad en Ecuador que desea más medidas, digamos, Bukele, para acabar con esta violencia? Sí, hay una gran presión, también hay gente que justifica absolutamente todo y está pidiendo mano dura, porque los negros son ladrones, los indios son vagos. O sea, hay una racialización, hay un clasismo muy grande, y sobre todo si hay extranjeros ya es xenofobia. Si eres venezolano eres el Tren de Aragua, si eres colombiana eres narco o prostituta. Unas situaciones muy complejas, ¿no? Y se está vendiendo con las narrativas del poder que el enemigo, que le vamos a combatir, que nosotros anulando al otro les vamos a salvar y vamos a tener mucha paz. Pero luego los datos y las cifras dicen todo lo contrario. Que cuanto más presión ha habido en las cárceles, cuanto más presión ha habido en las calles, ha habido más violencia. Y no solo eso. La presencia del Estado está siendo contra estos grupos, pero toda la sociedad está reclamando dónde están en Esmeraldas, dónde están en Durán, dónde están en Guayaquil, donde las papas queman. ¿Cómo es que hay 7.000 soldados o más de 7.000 soldados para combatir unas protestas pacíficas? Yo he estado en Otavalo por el asunto de los 12 que cogieron presos y la gente está queriendo buscar un diálogo y el presidente se niega. Y lo único que se busca es calentar el ambiente y hacerse enemigos contra los cuales pueda luchar, ¿no? Pero aquí se está diciendo, bueno, vaya a los barrios donde hay narcotráfico, controle las fronteras que son tan permeables a todo el crimen organizado. Y existe una queja de un sector minoritario, porque yo creo que lo que está anulándose es el espíritu crítico, la capacidad de pensar para poder resolver, y nos dan pensando. E incluso, pues ahorita, claro, siempre la culpa la tiene otro, la responsabilidad no lo sé quién, pero la culpa el político anterior, la culpa la tiene la Constitución, vamos a cambiarla. Yo creo que es una Constitución bastante que es garante de derechos y bueno, a veces buscan hacerse una Constitución a su medida para que no dejen espacio a la autocrítica, al control de la sociedad y se convierte todo en algo bastante complicado. Esta historia y esta lucha personal, también en tu caso, están recogidas en ese documental del que hablaba Marc. Se llama Ecuador, las sombras del miedo. Lo ha dirigido Marcel Mettelsiffen. Se puede ver a partir del 4 de noviembre, creo que en Movistar Plus. José Antonio Maeso, también conocido como el cura pandillero, nacido en Burgos, por cierto, aunque llevas creo que más de 25 años allí. Me falta hacerte una pregunta, y es si tienes miedo, José Antonio. Bueno, yo creo que el miedo no es bueno ni malo. El miedo a veces te enseña a ser un poco prudente. El miedo no te tiene que paralizar, pero a veces también te da alertas para seguir adelante. Y el miedo es algo que hay que gestionar. José Antonio Maeso, cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta un luego. abrazo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.